del día de hoy. Para nosotros es un honor tener a cada una de las invitadas. Espero que este conversatorio sea de sumo provecho para ustedes y que lo disfruten. A continuación, les voy a presentar, bueno, mi compañera se va a presentar, que es la presidenta Valeria Jiménez. Buenos días, voy a ser súper breve para que empecemos de una vez con el conversatorio. Mi nombre es Valeria Jiménez, yo soy la presidenta de FECOEF y de verdad pues les agradezco a todos y todas por la participación. Yo sé que va a ser un espacio súper enriquecedor porque todas las invitadas pues son admirables y pues tienen mucho que enseñarnos y que mostrarnos. Entonces, gracias y esperamos que lo disfruten muchísimo. Para explicarles un poco la dinámica antes, tenemos 4 preguntas que les vamos a realizar a cada una de nuestras invitadas y cada una va a tener un tiempo de 3 minutos para responderlas. Lamentablemente, una de ellas, Stephanie, no se ha podido unir. En cualquier momento de que ella se integre al conversatorio, les estaremos avisando. Y al final del mismo vamos a tener un espacio para si alguien tiene una duda, una pregunta o algún comentario, nos lo escribe por el chat y nosotros se lo facilitamos a cada una de nuestras invitadas. Entonces, para empezar, nuestra primera pregunta, primero nos gustaría que cada una de ustedes se presentara. ¿Quién es cada una de ustedes? ¿De dónde son? ¿A qué se dedican? ¿Qué les apasiona? O cualquier otra cosa que nos quieran compartir. Entonces, empezamos con Ariana. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, como lo dijo la compañera, mi nombre es Ariana Argüello, soy costarricense, pero actualmente vivo en Rusia, estudio ingeniería en complejo de cohetes y cosmonáutica. Y bueno, para contarles un poquito de mis pasiones, a mí me gusta mucho y me apasiona la ciencia, me encanta bailar, me gustan mucho los deportes y justo porque me apasiona mucho la ciencia fue que seguí esa pasión que tenía y me vine hasta Rusia. Entonces aquí estoy y muy, muy feliz de acompañarlos este día. Muchísimas gracias, Ariana. Seguidamente vamos a tener la respuesta de Valeria. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todas y todos los presentes el día de hoy. Agradecerles también, igual que Ariana, mucho el espacio. Bueno, como les decía, mi nombre es Valeria Morales, soy historiadora de formación. Actualmente estoy haciendo mi doctorado en Gobierno y Política Pública. Y bueno, una de mis principales pasiones, porque la verdad es que tengo muchas y a veces me cuesta organizar todas las pasiones en tiempo y espacio, es la docencia. Em, a pesar de que estudié historia por 15 años, los últimos 8 años me he dedicado específicamente a la docencia, que está muy ligada al quehacer histórico, pero tiene su particularidad. Entonces yo diría que una de mis principales pasiones es enseñar y transmitir el conocimiento y construir conocimiento con mis estudiantes. También participo de otros espacios políticos cuando el tiempo me lo permite. Me especialicé en historia política y durante el doctorado me estoy especializando en género y política pública, especialmente orientado en el campo de la economía política de las mujeres. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Valeria. Ahora vamos a tener la respuesta de Viviana. Buenos días a todos y a todas. Realmente muy complacida de estar aquí. Veo muchos ex estudiantes acompañándonos el día de hoy, así que estoy feliz. Bueno, yo soy Viviana Guerrero Chacón, soy filósofa y politóloga. Trabajo en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, dando principalmente los cursos de ética profesional para ciencias de la salud. Por eso conozco a algunos y algunas de ustedes, porque fueron mis estudiantes en el curso de ética profesional para farmacia. Le tengo un cariño especial a la gente de farmacia. Además de eso, trabajo en el Centro de Investigación de Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica, principalmente en temas de violencia obstétrica y de lactancia. Ese es como mi área de estudio, principalmente el tema de los derechos sexuales y reproductivos,
Y también he estado investigando, incluso desde mi licenciatura, temas de epistemología feminista, especialmente el tema de la participación de las mujeres en la ciencia. Y finalmente trabajo como consultora en estos temas también en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y estoy pronta ahora, a partir de agosto, a iniciar mi doctorado fuera del país, justamente en temas de estudios de género. Entonces, más que complacida y por supuesto que bienvenidas todas las preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Viviana. Bueno, un placer conocerlas a las tres, de verdad. La siguiente pregunta es, ¿cuáles logros llevados a cabo por mujeres les gustaría reconocer? ¿Podrían, por favor, hablarnos sobre el papel de la mujer que ustedes han visualizado, al menos en su campo y en general? Ariana, empieza tu respuesta. Bueno, yo en lo personal, a mí me gustaría reconocer el trabajo de Marie Curie. Creo que dio un aporte increíble tanto en el área de química como en el área de física, en lo relacionado que a mí me encanta el área de la ciencia y la tecnología, siendo la primera, y estamos hablando de la única que recibió un premio Nobel en el área de química y física. También, estando aquí en Rusia, estoy muy privilegiada al tener información sobre una mujer que siempre he admirado desde que estaba chiquitita, y es Valentina Tereshkova, siendo la primera mujer en estar en órbita. Y bueno, para mí es un sueño estar aquí y poder estudiar y también estar en lugares donde ella estuvo, ¿verdad? Y creo que relacionado al campo en el que yo he estado y en el que en Costa Rica, por ejemplo, cuando estudiaba allá en la Universidad de Costa Rica, estudié ingeniería mecánica y tuve la oportunidad de conocer a Sandra Kaufman, que creo que es un ejemplo tanto para las mujeres en Costa Rica como para las mujeres en Latinoamérica y debería ser para las mujeres en el mundo, porque es un ejemplo de perseverancia y de pasión por lo que se hace. Y bueno, ahora tengo un proyecto que es un podcast y tuve la oportunidad de conversar con ella acerca de muchísimas cosas, temas que a las dos nos apasionaba, y ahí me di cuenta que también a veces vemos a la persona solamente como en su ámbito profesional, ¿verdad? Y es muchísimo más que eso. Entonces, creo que sí, esas serían mis tres figuras a destacar, y estoy segura que hay muchísimas más en diferentes campos que nos motivan a seguir adelante y a luchar por lo que queremos. Muchísimas gracias, Ariana. Seguimos con Valeria. Bueno, yo quisiera, tengo un montón de mujeres que admiro, entonces realmente la pregunta me costó como delimitarla. Entonces trata de delimitarla como contextualmente a propósito de la película, ¿verdad? Y la historia y el libro que pues tenemos para discusión el día de hoy. Y quisiera destacar una figura como la de Angela Davis. Realmente es una mujer que a mí personalmente me ha inspirado mucho porque resume una serie de adversidades que logró superar, que enfrenta constantemente, ¿verdad? Por ejemplo, incorpora la lucha obviamente de género por los derechos de las mujeres, por los derechos de las mujeres afroamericanas, por los derechos de las mujeres pobres también. Entonces, ella conjuga, ¿verdad?, algunas variables que hemos visto que históricamente discriminan a la mujer, como obviamente es el género, la raza y la condición de clase, ¿verdad? Angela Davis es una mujer sumamente valiente, fue sacada de una universidad cuando estaba impartiendo clases por acusaciones de pertenecer al Partido Comunista en el marco de la Guerra Fría, que es algo también interesante en el contexto de la película. Y también quisiera en esta misma línea destacar el papel de una mujer costarricense que es Carmen Lira, ¿verdad? También en la misma línea, especialmente por el vínculo que siento en términos de enseñanza y de ser docente. Yo creo que la docencia es una profesión liberadora,
¿verdad? El pensamiento crítico nos libera. Creo que no hay otra forma de liberar a las personas que no sea el pensamiento y el conocimiento. Y también es una inspiración para las mujeres que somos docentes, obviamente ya en otro contexto, pero también una mujer perseguida políticamente, al igual que Angela Davis. Entonces, obviamente, por mi inclinación a la historia política, pues estas son las dos figuras que quisiera destacar, dejando muy claro, ¿verdad? Que creo que en eso vamos a coincidir todas, que realmente es muy difícil elegir de la gran cantidad de mujeres que hay para inspirarse y admirar. Es difícil, pues, elegir una, pero justamente creo que la riqueza de este espacio nos permite conocer figuras que ahora que Ariana hablaba, ¿verdad? Yo hasta que realmente es un campo que no conozco y entonces sentí como, wow, qué chiva que haya alguien haciendo eso que está haciendo ella, ¿verdad? Sentí como mucha admiración y creo que eso es lo bonito de un espacio como este. Muchas gracias. Gracias a vos, Valeria. Seguimos con Viviana. Bueno, yo quiero empezar diciendo que hace tal vez unas 3 o 4 semanas salió un estudio que visibilizaba el hecho de que la mayoría de costarricenses, una amplia mayoría de costarricenses, no podía decir el nombre de ni una sola mujer científica costarricense. Ni una sola pueden decir. Esto evidencia no que las mujeres no han estado en las disciplinas científicas, sino que han sido invisibilizadas, calladas y ocultas, y que eso es una forma de violencia epistemológica, política y social a la que nos tenemos que enfrentar frecuentemente las mujeres que nos dedicamos al pensamiento. Esto, por supuesto, que no quiere decir que no podamos decir nombres. Ahorita yo les voy a decir el mío, pero sí quiero empezar haciendo la reflexión de que no deberíamos tener, punto número 1, que hacer todo un esfuerzo de visibilizar a las mujeres científicas, porque no hay que hacer eso con los hombres. Es decir, no hay que hacer esfuerzos para visibilizar el papel de los hombres, porque están visibles de todas maneras. Entonces quiero empezar por ahí, justamente con el entendido de que incluso hace poco tiempo estuve en otra actividad donde mencioné la investigación que está haciendo el INIFAR en torno al COVID, y cómo muchas veces, o por ejemplo la del Instituto Clodomiro Picado y otras investigaciones que se hacen en la Universidad de Costa Rica en torno a la pandemia, y cómo la vez que llegó el presidente de la Universidad de Costa Rica en junio del año pasado, la mayoría de personas que le estaban exponiendo al presidente las investigaciones eran hombres, a pesar de que estuvieran lideradas por mujeres. Entonces, estos temas son muy, muy importantes de determinar porque, por ejemplo, en el caso de la farmacia, hay una gran mayoría de mujeres, no mayoría, pero digamos, hay una presencia de mujeres mayor que en otras áreas del pensamiento científico, pero curiosamente, pregúntense ustedes quiénes son los que dirigen las cátedras, quiénes son los coordinadores, quiénes asumen los puestos gerenciales y de jerarquía. Por eso es que, a ver, visibilizar a las mujeres es muy importante porque nos permite, principalmente a las niñas, tener ejemplos, ¿verdad? Y yo creo que, por ejemplo, comparto con Ariana, para mí Sandra Kaufman es un ejemplo, ¿verdad? Y, por ejemplo, la Academia Nacional de Ciencias recientemente publicó un pequeño texto que por lo menos a mi hija de 3 años le encanta, que es el de las mujeres brillantes de la ciencia en Costa Rica. Ese tipo de esfuerzos son importantísimos. Pero vean qué interesante que tengamos que hacer ese tipo de acciones afirmativas para visibilizar a las mujeres y no hay libros de hombres importantes en la ciencia, porque así son todos los libros de historia de la ciencia, ahí están. Entonces, tenemos que hacer un gran esfuerzo por romper estos esquemas y que no haya la necesidad de tener que visibilizar mujeres. En el campo base mío, que es la filosofía, es uno de los campos que también es altamente sexista, altamente discriminatorio. Las mujeres, siempre hubo mujeres en el campo de la filosofía, pero hasta hace muy poco tiempo empezaron a visibilizarse. Es decir, uno puede rastrear mujeres en la filosofía incluso desde la época griega. Yo me di cuenta de eso cuando ya era licenciada en filosofía. Nunca me hablaron de eso cuando estaba haciendo la carrera. Y por eso es que es todo un esfuerzo hacer estudios de género, porque implica retomar la historia, retomar el pensamiento, retomar los conceptos y deconstruir todas estas ideas. Y por eso seleccioné a Simone de Beauvoir, que es una de mis filósofas favoritas.
justamente porque fue una de las, no porque fuera la primera, esto quiero aclararlo, hay muchas mujeres en la filosofía antes, pero es una de las primeras mujeres filósofas feministas, que eso es otra cosa. Es decir, no es suficiente con ser mujer, ¿de acuerdo? Es decir, hay que hacer todo un esfuerzo de pensar en los problemas de las mujeres desde el feminismo, y ella fue una de las pioneras. Nunca le importó que lo que decían de ella, tenía una vida a su gusto, eso a mí me encanta, porque las mujeres que decidimos tener una vida que no es tradicional recibimos un montón de críticas y peor aún se nos dedicamos a la academia. Y además en el caso de ella, ya para cerrar, no me quiero extender mucho, una de las cosas que a mí me simpatiza mucho de ella es la profundidad de su esfuerzo reflexivo, pero además el gran compromiso político que tuvo. Y a mí me parece que eso es una cosa esencial, lo comparto eso con Valeria, hemos compartido trinchera en otros momentos de nuestra vida, además, eso es una cosa muy importante de los académicos y de las científicas, los científicos, o sea, no nos podemos quedar solo con nuestro activismo en el aula, tenemos que llevar eso también a otros espacios de incidencia, y por eso elegiría a Simone de Beauvoir como mi referente en la filosofía. Muchísimas gracias, Liliana. Simón es increíble. Yo también soy muy fan de ella. Me encantan los libros que tiene. Ok, la siguiente pregunta es, ¿consideran ustedes que a las niñas hoy en día a nivel escolar y también a nivel familiar se les aspira a tener puestos en diferentes áreas, ya sea de ciencia, ya sea de educación, ya sea de salud o arte? A pesar de las dificultades sociales, y si no es así, ¿qué consideran ustedes que hace falta tanto en la escuela como en la familia para poder aspirar a cada una de las niñas desde temprana edad? Voy con Ariana. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, creo que se les ha enseñado mucho y estamos avanzando, pero nos falta muchísimo camino que recorrer. Creo que uno de los problemas es la imposición de roles. Y creo que desde pequeñas se nos ponen muchas limitaciones a nosotras de lo que somos capaces o lo que no somos capaces de hacer. Entonces, para poner tal vez en contexto, ¿verdad? Esa respuesta, cuando yo era pequeña, me interesaban mucho las cosas de construcción, de cohetes y demás, y yo tenía muchos maestros y maestras que desde pequeña, porque nosotros no nacemos con esas limitaciones, desde pequeña se me decía que, por ejemplo, ¿por qué mis gustos iban relacionados a eso? ¿Por qué quería jugar eso y por qué no quería jugar con unas muñecas? ¿O por qué no quería la cocinita, verdad? Y, y desde ahí como que sembras esa semillita en el que la niña o el niño va a preguntar si va a decir, ah, pero si todos somos iguales, entonces ¿por qué me están diciendo que yo no puedo hacer esto? Y lo podemos ver como muy genuino, que es como en la época de la infancia, pero imagínense que a esta edad, a la edad que yo tengo, todavía me acuerdo. Entonces quiere decir que dejó algo que yo me puse a pensar y que no influyó en mí, ¿verdad? En ese momento, por el área en el que estoy, pero pudo haber influido. Y así es como ha sido durante mucho tiempo. Entonces creo que ese es el detalle. Y relacionarlo con mi familia, tengo una familia bastante grande y entre ellas tengo hermanos hombres, muchos, y sin embargo en mi familia siempre mis papás, aparte de apoyarme, no se hacía la diferencia entre si yo podía hacerlo o no podía hacerlo, dejando de lado si era mujer o por mis capacidades. Entonces creo que ese es el hecho, en no imponer roles, en no sembrar esa semilla, porque nosotros no venimos con esa idea nos las impone. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues nos vamos en ese camino, ¿cierto? Que no debería ser así. Entonces, nos falta muchísimo todavía, pero creo que uniendo esfuerzos y cambiando poco a poco se puede llegar. Muchísimas gracias. Ahora vamos con Valeria. Bueno, para retomar lo que decía Ariana, yo creo que es muy importante tener claro que es un camino que no se ha acabado, ¿verdad? A pesar de que habemos mujeres que hemos pues logrado romper muchas barreras, yo creo que, bueno, hay dos cosas ahí que quisiera destacar. Primero, que es un trabajo constante y segundo, que también es muy violento, ¿verdad? Yo aspiro a que el llegar a determinados lugares para las mujeres no sea tan violento y tan doloroso como es a veces, ¿verdad?
y aquí me voy a devolver un poco, bueno, ¿cómo se podría cambiar esto? ¿Verdad? ¿Cómo podría no ser tan de cuesta arriba ese camino? ¿Verdad? Creo que esa es una pregunta interesante. Desde mi experiencia, yo creo que obviamente la crianza hace una gran diferencia. Yo soy hija, digamos, de un hogar monoparental, ¿verdad? O monomarental en este caso, ¿verdad? Solo viví con mi mamá y mi mamá, creo que por su mismo temor, ¿verdad? De saber lo difícil que era, pues fue como muy guerrera en esto y desde pequeña, pues me inculcó la posibilidad de poder hacer casi que lo que yo quisiera. Y un día de estos le comentaba a mi pareja que siempre recuerdo una frase que mi mamá nunca me dejaba decir que yo no podía hacer algo. Entonces, como que yo le decía, mami, no puedo hacer tal cosa, chiquitita, y ella me decía, no, nunca diga no puedo, diga que le cuesta, pero que lo va a intentar. Y en la línea de lo que decía Ariana, es algo que yo siento que a mí se me quedó, ¿verdad? Porque eso me lo decía chiquitita, o sea, recuerdo que me llevaba de la mano cuando me decía eso. Entonces creo que el tema del hogar, pero tampoco podemos dejarlo a que sea solamente una situación que se resuelva en lo privado de los hogares, ¿verdad? Y ahora que estoy haciendo, pues el doctorado en gobierno y política pública, estoy tratando de entender cómo se crea una política pública, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso de una política pública? Y en el tema de género es muy interesante pues ese proceso y creo que eso nos puede permitir entender cómo hacer que esto que en el hogar hace cambios, en hogares hace cambios, como en el caso de Ariana o en el mío o en el de Viviana, que también pues la conozco desde hace mucho tiempo. ¿Cómo hacemos para que esto no dependa de la suerte del hogar en el que uno nace? ¿Verdad? Porque yo creo que eso es lo triste, no debería depender de la suerte del hogar en el que nacemos, o de la escuela que fuimos, o de la maestra o profesor que tuvimos. Debería ser un tema de política pública. Y aquí quisiera plantear dos cosas en contexto universitario. Nosotros, bueno, ahora en el marco de la elección de la rectoría, revisamos, ¿verdad?, cuál era la política de equidad que tenía la UCR, ¿verdad? No solo porque la UCR ha estado muy enfocada en el tema de hostigamiento, que es como nuestra, digamos, necesidad prioritaria, como necesitamos estudiar en un lugar donde no nos violenten sexualmente, punto uno. Pero después de ese punto uno, hay un montón de puntos que tenemos que resolver. Por ejemplo, cómo se distribuyen las becas en la UCR, las horas asistentes, las horas estudiantes, los concursos a carrera, las pasantías. ¿Hay equidad de género? ¿Hay una política de equidad de género de la U para lograr esto? Entonces, esto lo planteo porque sí me parece muy importante superar lo que pueden hacer los hogares en privado. O sea, el acceso de las mujeres a todos los espacios tiene que ser un tema de política pública, no puede ser un tema de suerte. Yo tuve la oportunidad y sé la diferencia que hace crecer en un hogar con una mujer que lo esté impulsando a una, pero insisto en que no debería ser como nada más esto. Y ya para cerrar, creo que las mujeres nos crían, y esto es algo con lo que también hay que batallar en esta situación, para ser bonitas, ¿verdad? Es como que nosotras, eso es con lo que crecemos, usted tiene que ser bonita. Y yo creo que hay que dar el paso, ¿verdad? Desde que muy pequeñas, pues lo más importante, eso no es lo más importante, y pues yo aspiraría a que nuestra meta en lugar de ser bonita sea ser inteligentes, ser felices, ¿verdad? Otras metas que no nos destruyan tanto como esas que hemos tenido hasta el momento. Muchísimas gracias, Valeria. Seguimos con Viviana. Yo quiero empezar esta pregunta hablando de algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque lo viví como estudiante, pero además lo enfrento todos los días como profe, que es el tema del currículum oculto. Eso es algo muy importante. Es decir, todos ustedes, cuando, por ejemplo, se inscribieron en la carrera de farmacia, pues vieron un plan de estudios, ¿verdad? Que eso es lo que le llaman el currículum formal, ¿verdad? Es decir, matriculan una serie de carreras y todo. Pero toda la educación, desde el preescolar hasta la universitaria, tiene un currículum que no está dicho en los documentos,
y que por eso le llamamos el currículum oculto, es decir, todo lo que tiene que ver con las valoraciones de tipo moral al respecto de un montón de cosas, sobre la carrera, sobre el género, sobre el mercado, la universidad, es decir, hay un montón de cosas que los centros formativos nos enseñan que no están escritos en los documentos. Recuerdo perfectamente que yo doy clases en farmacia, qué sé yo, hace como unos 6 años, no más, muchos más. Y hubo una actividad de primer ingreso, yo creo que ninguno de los que está aquí presente estaba en farmacia en esa época, fue hace muchos años. Hubo una actividad de inauguración del ciclo de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, en el cual trajeron a una persona que pasó 2 horas hablando de lo importante que era que los farmacéuticos y las farmacéuticas fueran buenos empresarios. Y era en el horario de mi clase, entonces a mí me dijeron que llevara el grupo a la actividad y bueno, yo casi me caigo de la silla cuando escuché todas esas cosas y lo que más me impresionaba, digamos, era que mi concepción, por ejemplo, de la farmacia tenía mucho que ver con el servicio, con la salud pública y con los derechos humanos, ¿verdad? Pero el enfoque que traía esta persona era, podemos ser buenos empresarios, tener mucho dinero y yo no entendía lo que estaba pasando. Eso es currículum oculto. La parte más interesante es que a nadie le estaba llamando la atención, todo el mundo estaba escuchando con mucha pertinencia lo que el señor estaba diciendo y solo yo me sentía, digamos, indignada y además la forma en la que enfrentaba a los estudiantes era como algo muy violento. Eso es currículum oculto, es decir, cuando a uno le enseñan cosas que no están escritas en ningún lado, nadie las discutió, nadie pidió permiso para decirlas, pero nos las dicen todo el tiempo y terminan enganchándose en nuestros cerebros. Eso es lo que pasa con el género. Y por eso es que a la pregunta, ¿le enseñan a las niñas a tener puestos de jerarquía, a ser relevantes? No, no se los enseñan. Mi respuesta es tajante, no, no se los enseñan. Todo lo contrario, nos enseñan a través del currículum oculto, que está en las casas, como bien han dicho las compañeras, pero también está en educación, a que las mujeres tenemos que ser sumisas, a que las mujeres tenemos que ser silenciosas, calladita, más bonita, ¿verdad? Es decir, cuando una mujer tiene una voz fuerte, es una histérica, es una loca, ¿qué le pasa? Está regluda, qué sé yo, ¿verdad? No, no estamos acostumbrados a tener mujeres fuertes. Las mujeres fuertes son, digamos, brujas, locas, etc. Ahora, combatir el currículum oculto es muy difícil porque obviamente habría que empezar, y yo que doy clases también en la carrera de formación docente, particularmente la gente de enseñanza de la primaria, combato mucho esto porque a pesar de que se supone que la universidad nos tiene que dar herramientas para romper estereotipos de género, no se hace. Y entonces las maestras de primaria van a las escuelas a darle cositas rosaditas a las chiquitas y cositas azulitas a los hombres, ¿verdad? Y honestamente, seamos honestas, los juguetes de los niños varones son más chivas. O sea, son más chivas, perdón, pero ¿quién va a preferir sentarse a jugar con una muñeca que armar, ¿verdad? Estas cosas increíbles que hay ahora, y además no sé si han dado cuenta que la mayoría de juguetes científicos están en el área de hombres. Primero que no debería haber áreas en las jugueterías, es decir, porque juguetes son juguetes. Los hombres deberían recibir muñecas y las mujeres deberían recibir juegos de química. Es decir, pero pensemos en el montón de veces que de manera explícita o implícita nos dicen que a las mujeres que las matemáticas son muy difíciles, que la ciencia es un campo muy hostil y que es mejor no meterse ahí porque vamos a sufrir mucho, lo cual es cierto. Es decir, pero el tema no sería, o sea, desincentivar a que las mujeres estudien carreras científicas, sino más bien romper esas rupturas hacer esas rupturas en las carreras científicas para que no sean campos hostiles y darle telescopio a las chiquitas y muñeca que hace pipí a los varones. Para los que han sido estudiantes míos ya me han oído este cuento muchas veces. Pero lo cierto del caso es que todo este currículum oculto que vamos jalando desde que entramos al preescolar hasta que nos graduamos de la universidad tiene su repercusión en algo que luego le llamamos la pirámide de las jerarquías. Es decir, entre más arriba la pirámide, menos mujeres. Así funciona prácticamente en todo lado. Incluso en las carreras en las que se supone que son mujeres. Ustedes van a carreras, digamos, mayoritariamente de mujeres como educación o enfermería, y hay un montón de hombres en los puestos de jerarquía. Es decir, son hombres contados con los dedos de la mano, pero ellos son los que tienen el poder. Y tener el poder es muy importante.
porque ahí, como decía Valeria, ahí es donde se definen las políticas. Entonces, tener el poder es algo muy importante y tenemos que acostumbrarnos también. Por ejemplo, el otro día estaba viendo, perdón, que me salga con otra cosa, pero bueno, yo creo que aquí estamos en un espacio, es sábado, entonces tenemos que hacer esto como más informal, ¿verdad? Porque si no, qué aburrido. Además viene Semana Santa. Y entonces estaba viendo un concurso de cocina, ¿verdad? Donde los cocineros, no les voy a decir el programa porque no me pagan para hacer publicidad, ¿verdad? Se reparten en equipos y tienen que elegir a una persona que lidera el equipo. A veces el programa asigna a la persona que tiene que ser, pero le da la oportunidad de quitarse de encima esa responsabilidad y dársela a otro más, ¿verdad? Casi siempre cuando le asignan la responsabilidad a las mujeres, estas mujeres sientan temor y le dan la responsabilidad a los hombres. Entonces es un fenómeno muy interesante, ¿verdad? Porque a las mujeres nos da mucho miedo figurar. Es algo, Valeria lo sabe muy bien, que ha tenido la oportunidad en varias ocasiones de ser líder, es algo que nos da susto porque no tenemos preparación, no estamos, recibimos un montón de violencia además, y hay que casi que bañarse en aceite, ¿verdad? Para que a uno le resbale todas las cosas que dicen de uno, porque hasta te critican la ropa, hasta te critican la manera que si estás gorda, que si estás flaca, y uno nunca ha visto, por ejemplo, recuerden ustedes, cuando Laura Chinchilla fue presidenta, que le criticaban la ropa, le criticaban que el esposo, le criticaban no sé qué, es decir, yo no considero que Laura Chinchilla haya sido una buena presidenta, pero no por su ropa, por su esposo o por si lloraban anoche, no sé si recuerdan eso. ¿Cuántas veces han visto ustedes que a un presidente hombre le pregunten que si lloran anoche? ¿De acuerdo? Es decir, que tenemos harto trabajo por hacer, pero lo importante, y no quiero, digamos, como quedarnos con la imagen pesimista, es que, por ejemplo, en carreras del STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, hay ya grupos de mujeres organizados, inclusive en la Universidad de Costa Rica ya hay grupos de mujeres organizados de las áreas estas, ¿verdad? Que dicen, ¿saben qué? Hasta aquí llegamos con esto, nosotros vamos a empezar a romper con estos esquemas y vamos a organizarnos. La organización entre mujeres, ya sea desde un punto de vista personal, sororario, o ya sea una organización política, en serio, es fundamental para hacer estos cambios. Muchísimas gracias, Ana. Nuestra cuarta y última pregunta sería, bueno, en algunas escenas de la película que ayer compartimos, que fue Talentos Ocultos, se nota cómo el trabajo de la mujer es invalidado en una área donde por lo general hay un hombre, en el cual claramente no se invalida su trabajo. Entonces acá nuestra pregunta es que si ustedes piensan que esto sigue pasando, o sea, si a la mujer se le sigue invalidando en áreas que por lo general están ocupadas por un hombre, si casi ya no está sucediendo o si pues no está sucediendo del todo. Ariana, empezamos con vos. Bueno, claro que está presente y debemos trabajar muchísimo en eso. Creo que relacionado con la película, ¿verdad? Que vimos, quisiera destacar una parte de la película relacionada con la programadora. La programadora y su supervisora inmediata, que también era una mujer. ¿Qué pasaba? Que la supervisora trataba mal a la programadora y la menospreciaba, pero también lo hacía porque a ella también la menospreciaban y a ella la trataban mal por ser mujer. Y todo ese grupo estaba involucrado por mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos lleva a pensar que muchas veces en nuestra vida tomamos el papel de opresores. Entonces, y eso creo que debemos de llevarlo un poco más a la parte personal, en que de lugar de intentar cambiar o que la gente cambie de opinión, también nosotros tenemos que cambiar, porque muchas veces, y debo decirlo, como mujeres somos egoístas hacia otras mujeres en nuestras diferentes áreas. Si alguien está brillando, si alguien está yendo muy bien, a nosotras tal vez no nos gusta. Y después también andamos criticando por qué, o por qué no hay una mujer, o por qué no, la líder no es una mujer. Y a mí me pasa eso constantemente en la universidad, por ejemplo. Y quisiera también destacar, creo que en la pregunta no se mencionó, pero la parte de la discriminación racial, también existe la discriminación por nacionalidad y también por ser extranjero o por ser inmigrante. Y quisiera poner el ejemplo en el que yo me encuentro, por ejemplo, que muchas veces tengo bastantes profesores y demás que me menosprecian y menosprecian la capacidad que tengo yo de hacer algo o de cumplir con cierta tarea.
Y eso me pasó desde que empecé la universidad, desde que empecé a estudiar, y lo vi más fuerte y creo que fue un periodo muy duro desde que llegué aquí a Rusia. Acá el tema del machismo sí es bastante fuerte y creo que es complicado para las mujeres entender que ellas son capaces de hacer lo que ellas quieran y tener la capacidad de hacer las mismas tareas que ellos. Y eso también está muy ligado a los profesores y a la educación. Entonces, por ejemplo, cuando yo tenía alguna clase y demás, tenía profesores y las mismas profesoras que me menospreciaban y que no veían el potencial en mí. Entonces, yo en ese momento, y se los digo a todos los que están acá, yo en ese momento pude haber tomado el papel y decir, bueno, es porque yo soy mujer, ¿sí? Entonces, esa actitud que están tomando ellos es porque yo soy mujer, pero no lo hice así. Pero al mismo tiempo también pude tener, y lo llegué a pensar, en el que me trataban así porque yo era extranjera. Y que porque ser extranjera, los rusos pensaban que ellos son los mejores, entonces yo no era buena, entonces era porque era extranjera. Y llegó el punto en que dije, esto no me va a solucionar a mí nada, y empecé a tomar, bueno, las riendas por mí sola. Y llegó el punto en el que he llegado a concluir todos mis cursos, he llegado a terminar semestres de la universidad con éxito, y ha sido porque me la he creído, ha sido porque no tomé una limitante y no dejé que la opinión de otra persona me definiera. Y creo que es eso, que muchas veces, y creo que eso lo vemos en distintas áreas, o sea, la persona sobresale por lo que es y por cómo es y cómo se destaca. No, a veces no tenemos que estar demostrándole nada a nadie, porque al final de cuentas vamos a estar felices por lo que la otra persona piensa de nosotros, y no porque nosotros pensamos de nosotros mismos. Entonces, creo que como lo dijo Valeria, es esa búsqueda de ser felices, esa búsqueda de estar bien con nosotros y ya demostrar, creo que no, en el caso mío, no era como una respuesta, y ahora en los profesores, y doy un ejemplo de un profesor, pasé el curso, otra vez me tocó con el mismo profesor, otra vez, y sigue con lo mismo. Y a veces yo me pongo a pensar, Dios, ¿cuántos cursos más voy a tener con ese señor? Y así voy a estar, y así voy a seguir con la misma actitud, porque no debe de ser una persona que te quite la paz. Así de sencillo. Muchísimas gracias, Ariana. Seguimos con Valeria. Bueno, ahora que estaba escuchando hablar a Ariana, pensé como en las experiencias que uno puede recopilar, y realmente es muy triste cuando uno habla con amigas y recopila experiencias, ¿verdad? De lo que ha sido el camino recorrido en diversas áreas, no necesariamente solo en la parte académica. Una cosa que quería plantear es que yo creo que es importante que sepamos que el camino es difícil para las mujeres de todas las carreras, ¿verdad? O sea, cada área tiene su particularidad, ¿verdad? Lo que decía Vivi de las carreras ligadas a ciencia y tecnología, tienen la ventaja de que son mujeres que están ahorita organizadas por ese campo específico, pero en el área de las ciencias sociales, que es el área a la que yo pertenezco, igual, pues el camino es sumamente arduo para las mujeres. Y aquí quería contarles una experiencia para que podamos como visualizar esa violencia. Yo, pues hace un año y medio, defendí mi tesis de maestría y yo tenía dos amigos, ¿verdad? Quiero resaltar que son amigos, no quiero pensar qué sucedería con gente que no me tenga algún aprecio. Entonces yo les comentaba que mi director de tesis me había planteado la posibilidad de publicar un capítulo de mi tesis con él, y se los estaba contando di yo como feliz, ¿verdad? Del proceso. Y entonces como que me empezaron a dar a entender que si este profesor no era que quería como algo conmigo, porque estaba como muy, les parecía muy raro que me pidiera escribir un capítulo así como si nada, y yo en ese momento me puse a pensar si era cierto. O sea, esto me entristece mucho, porque yo dije, uy, ¿será que este profesor en serio, que no niego que eso pase en la U, ¿verdad? O sea, no quiero descontextualizar el problema de violencia, pero yo después pensaba en lo violento que es que alguien te conozca
¿verdad? Y que te diga que un logro tuyo es por un tema sexual, ¿verdad? Que un logro, porque lo que yo pensaba, o sea, me dio miedo para empezar, porque yo dije, ¿y si este profesor en serio? Y luego me dio más miedo pensar que yo tenía miedo y que no me creía que realmente un producto que yo elaborara pudiera ser reconocido por una persona en la academia. Y yo creo que eso es un patrón subjetivo que es difícil de abordar y es el que a mí me da más miedo, porque lo que Vivi decía ahora, las mujeres realmente tenemos un camino psicológico muy largo para recorrer, ¿verdad? En ese sentido, o sea, realmente es difícil tener éxito académico, es difícil tener éxito laboral sin que medien ataques, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo a propósito de la película que sigue constantemente, o sea, que no se ha acabado, es una lucha que todavía tenemos y aquí quiero tal vez resaltar el tema de la sororidad. Yo creo que para mí ha sido fundamental las mujeres que he encontrado en mi camino, ¿verdad? Las mujeres que me han apoyado, las mujeres que he apoyado, las mujeres que he admirado, y eso se ve en la película de manera pues muy explícita, ¿verdad? La sororidad que tenían estas chicas entre ellas porque entendían un poco, ¿verdad? Que el avance de una era el avance de todas, y yo creo que eso es algo que para mí es pues muy importante. Y quisiera como cerrar planteando que las mujeres, o sea, y esto mi mamá me lo explicaba mucho desde pequeña y obviamente uno ya lo entiende en la academia, o sea, ser mujer es como, digamos, como si uno fuera caminando por la vida y le dan una piedra gigante para cargar. Entonces, usted es mujer y ya de por sí va a cargar esa piedra. Pero además, esa piedra que usted ya carga y que otras personas no cargan, ¿verdad? Hay otras piedras que se le suman. Por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer blanca que ser una mujer afro, ¿verdad? No es lo mismo ser una mujer que tiene recursos económicos que ser una mujer pobre. Entonces, ya si usted es mujer y además es pobre, tiene que cargar otra piedra gigante. Y si es mujer y además es pobre y es afro, tiene que cargar las tres piedras gigantes, ¿verdad? Y esto lo quisiera poner a manera de ejemplo porque el género siempre va a ser una piedra, ¿verdad? Base que tenemos que cargar, pero también hay que analizar las particularidades que tenemos las mujeres y en este caso, por eso yo recalcaba el aprendizaje de Angela Davis y que creo que digamos, la película también lo pone de manifiesto y que el tema racial sigue siendo una piedra con la que las mujeres cargan. Nada más y las invito a pensar cuántas mujeres que no, cuántas mujeres afrocostarricenses se sientan con nosotros en las aulas, ¿verdad? Esa es una pregunta que, digamos, si usted lo pone a todas luces, yo no tuve, creo, ninguna compañera afrocostarricense siendo compañera mía y he tenido realmente pocas estudiantes y yo creo que eso responde mucho que ese camino sigue siendo cuesta arriba. Gracias, Valeria, por tu respuesta. Seguimos con Liliana. Sí, yo quería también apoyarme en eso que decía Valeria, justamente la idea que tenía para compartir es lo que el feminismo le llama la interseccionalidad, es decir, cómo todas estas cosas se suman, ¿verdad? Para que las brechas aumenten. Es decir, que de por sí la brecha de género está en muchos campos, pero en efecto la brecha se hace más grande si la mujer es indígena, si la mujer es negra, si la mujer es lesbiana, ¿verdad? Si tiene que hacerse cargo sola de un hijo. Entonces, estos caminos, ¿verdad? Sinuosos que a la que nos enfrentamos las mujeres, por supuesto que implican un gran porcentaje de trabajo personal. Después, otro gran porcentaje que tiene que ver con las redes, ¿verdad? Y por supuesto que aunque yo le pongo mucha atención en ese enfoque de las redes al trabajo entre mujeres, de no vernos como una competencia, y esto es una cosa que yo he hablado mucho con los estudiantes y las estudiantes de farmacia, que es una carrera tan competitiva, y esto no lo digo yo, porque yo no soy farmacéutica, no tengo absolutamente ningún criterio para decir que una carrera es X o Y, pero después de 9 años de trabajar con ustedes, y escuchar frecuentemente, es que, ¿verdad? No me gusta trabajar con tal persona. Recuerdo particularmente una vez que una estudiante de farmacia me dijo,
yo he perdido varias veces un curso, entonces la gente no quiere trabajar conmigo porque cree que yo soy vaga o que no soy inteligente, ¿verdad? El tema de que no se prestan las transcripciones y que, ¿verdad? O sea, estas son cosas que yo no sé ni qué son, ¿verdad? O sea, porque yo nunca había hecho una transcripción, pero he escuchado tantas veces a los estudiantes y a las estudiantes de farmacia y a todos los de salud en general diciendo estas cosas que ya pues se me hace bastante frecuente. Es una carrera tan competitiva, ¿verdad? Que no sé, digamos que los lazos que se establecen son como entre grupos de amigos, pero no como un todo. Entonces, cuando cuando una persona tiene un problema político y tiene que hacer una carta, porque, y esto es, digamos, a lo que voy en esta intervención, que los estudiantes y las estudiantes que han estado conmigo me lo han oído muchas veces, pero aquí lo quiero insistir, es el tema de la violencia pedagógica. Es decir, que la interseccionalidad no solo nos enfrenta a ver cuando las mujeres tienen que enfrentarse a discriminación por ser mujeres, por ser negras, sino porque además, ¿verdad? En general, los estudiantes de farmacia tienen que enfrentarse a mucha violencia pedagógica, todos y todas, ¿verdad? Y todos sabemos que hay problemas importantes de salud mental en los estudiantes de salud y sabemos que hay cursos en los que van los estudiantes y las estudiantes aterrorizados. Pero si uno es mujer y además es negra o es lesbiana o es lo que sea, es mamá, esa violencia pedagógica se incrementa todavía más. Y como no existen los lazos de solidaridad, que a ver, no estoy queriendo decir que todos y todas tenemos que ser compas y amigos y querernos y abrazarnos y tomarnos selfies. No, se trata de entender que a pesar de que alguien me caiga mal, si esa persona tiene un problema, pues tenemos que actuar como un frente unido, digámoslo así. Es decir, que ven que tenemos, o sea, es decir, la sociedad patriarcal no es solo patriarcal, es que también es capitalista, es que también es competitiva, es que también es inhumana, es que también nos fomenta no creer en los derechos humanos y además nos fomenta ser individualistas. Entonces tenemos como todas las cartas en contra, el bingo perdido básicamente. ¿Por qué? Porque cuando una mujer se enfrenta a un caso de acoso sexual en la universidad, necesita esas redes de apoyo que no pueden, ojo con esto, no pueden ser solo compuestas de mujeres. Los hombres también tienen que participar de esto, los hombres también tienen que aprender a ceder espacios, los hombres tienen que renunciar a privilegios y tienen que ser solidarios cuando una mujer tiene un problema. Entonces, a mí me parece muy cruel, por ejemplo, ver que hay un docente, nos estoy poniendo, digamos, casos totalmente hipotéticos o especulativos, no estoy hablando de alguien en concreto, pero digamos, si un estudiante siente, porque esto yo lo he oído y estoy segura que Valeria también, lo hemos oído infinidad de veces, profe, yo no puedo ir a clases en minifalda porque el profesor me ve mal. O porque el profesor, ahora que estamos en virtualidad es todavía peor, me invita, me tira una invitación a salir por Facebook o me dice una cosa inapropiada. Entonces, ese estudiante no puede desenvolverse bien en el ámbito académico si detrás de todo tiene miedo de que la violen. Entonces, ¿qué pasa con los compañeros y compañeras que están viendo al profesor acosando a alguien? O que le ríen los chistes machistas a los profes o a los mismos compañeros, porque el acoso no es solo entre profesores y estudiantes, sino también entre estudiantes. Ojo con eso, porque los reglamentos de acoso y de hostigamiento sexual, por lo menos en la Universidad de Costa Rica, nos incluyen a todos, porque las profesoras hemos recibido de vez en cuando algunas cosas de ese tipo. Nos incluyen a todos. Entonces, ¿cómo se va a desenvolver bien un estudiante? ¿De acuerdo? Si cuando va a clases tiene miedo de que el profesor le diga alguna cosa, si está pensando qué ropa ponerse para ir a clases, ¿cómo? ¿Cómo va a ocupar su mente pensando en cómo vestirse para no ser acosada por el compañero o que le da miedo ir a una fiesta porque cuando el compañero se pasa de trago se convierte en un acosador sexual? No, perdón, pero ese tipo de cosas tienen que cambiar y eso no es solo tarea de las mujeres, es tarea de las redes, de personas críticas y conscientes que se supone que deberíamos ser todos porque así lo manda el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, una universidad libre de hostigamiento, libre de toda discriminación y absolutamente casada con los derechos humanos. No debería haber nadie que le aguante un chiste sexista a un profesor, a un compañero, ni a nadie. Nos tenemos que empezar a plantar y eso pasa también entre grupos de WhatsApp, decir, a ver, compañeros, o sea, seamos más respetuosos o no, simplemente no reírlo. Pero cuando nosotros lo reímos, cuando nosotros nos callamos y vemos a una compañera sufriendo algún tipo de cosas de este tipo, somos parte. Muchísimas gracias, Liliana. Bueno, antes de responder algunas preguntas del público,
Vamos a tener un espacio más o menos de 15 minutos de conversación libre entre nuestras invitadas. Yo tal vez quería iniciar un poco preguntándole a Ariana cómo ha sido el proceso para ella de ir a Rusia, cuánto tiempo llevas allá, cómo ha sido tu experiencia. Bueno, yo definiría el proceso de venir aquí a Rusia como un proceso de adaptación. Creo que eso fue lo más difícil en ese momento. Aparte que era muy pequeña, era muy chiquitita cuando vine. Desconocía muchas cosas, ¿verdad? Fue una decisión que tomé y en su momento creo que en este momento agradezco por tener la valentía que tuve en ese año. Sin embargo, no sé cómo la tomé, esa decisión, porque vine aquí a Rusia sin saber dónde iba a vivir, sin saber con quién iba a estar, sin saber qué me iba a topar y sin saber ruso tampoco. Entonces, creo que fue un proceso de adaptación muy duro, fuera de dejar la familia, fuera de, de ir en busca de sus sueños, porque ya había estudiado en la Universidad de Costa Rica durante casi 3 años, pero me di cuenta que no era exactamente lo que yo estaba buscando. Entonces, era eso de que ya llevaba todas las principales, ¿verdad? Como le decimos, y ya empezaba a meterme a la carrera y dejé todo para venirme aquí a Rusia. Entonces, yo decía, son 3 años de mi vida que voy a dejar de lado y ahora voy a empezar una vida en Rusia. ¿Y será que vale la pena? ¿Verdad? Es una pregunta que siempre nos hacemos cuando salimos de nuestra zona de confort. ¿Será que esta decisión que estamos tomando de verdad es la correcta? Y nunca lo vamos a saber hasta que la tomamos, desgraciadamente. Entonces, esos 3 años me ayudaron un montón. Esos 3 años, lo que les puedo decir es que me dio mucho carácter para poder enfrentar lo que venía, porque así fue. Y siempre digo que cada persona tiene un reloj consigo. Entonces, cada persona va a su ritmo, cada persona está haciendo las cosas al momento que puede, y no porque una persona se gradúe antes o no porque otra persona está más avanzada o ya consiga trabajo, eso nos va a definir como personas. Porque perfectamente siempre pongo el ejemplo de que hay una persona que se puede graduar a los 20 años y trabajar y tener un trabajo a los 40, 20 años esperando el trabajo que realmente quería. Y una persona que se gradúa a los 40 y tiene el trabajo del año después. Todo es muy relativo, entonces a veces es buscar eso que nos hace feliz, salir de nuestra zona de confort y ir en busca de nuestros sueños. Entonces creo que sí, ha sido el proceso de adaptación. Ya llevo acá ya llevo 4 años aquí en Rusia, 4 años. Con esto de la pandemia no he podido ir a Costa Rica tampoco. Ya llevo casi 3 años, 3 años y medio sin ir a Costa Rica. Y bueno, creo que y puedo decirles que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Aparte de todo lo difícil, ¿verdad? Que he vivido y demás, ahora soy orgullosa de la mujer que me he convertido y de la voz que tengo ahora para poder inspirar a muchísimas personas y a muchísimas mujeres que dudan de su capacidad o que creen que porque piensan en que salir del país o estar en el país o porque no tienen los fondos económicos o porque no están seguras de la decisión que están tomando, ya por eso está mal, o porque a una persona le está yendo mal. Hace una semana estaba ayudando a unas chicas con un proceso y me dijeron, Ariana, es que yo estoy dudosa de mi decisión porque me puse en contacto con un chico que estudiaba allá en Rusia y no le está yendo muy bien. Y yo creo que entonces no es la mejor opción. Entonces, ¿qué te está diciendo? Ya que por una persona le está yendo bien, tú no puedes trazar tu propio camino. Justo por eso me vine a Rusia, justo porque soy la primera costarricense y seré en un grupo de latinos en ser la primera extranjera en graduarse en mi carrera. Y esta universidad había estado cerrada para extranjeros durante mucho tiempo por el hecho de que aquí está la fábrica donde se construían los cohetes que fueron lanzados durante la época soviética. Entonces, claro que a ellos no les convenía que estuviera en contacto con los extranjeros. Entonces, todo es en un ambiente súper soviético y demás. Y no estaba
esa amabilidad tal vez para recibir a los extranjeros aquí. Por ende, tampoco hay muchos extranjeros que se han graduado de esas carreras y de esa universidad. Entonces, es abrirle campo a muchas personas fuera de un reto para mí, fuera de un logro para mí, sino abrirle campo a todas esas personas que vienen detrás y que sé que vienen con muchísima hambre de abrir más campos. Y ahora Costa Rica está en proceso, estamos en proceso, tanto lo digo en el ámbito aeroespacial con esto de la ley de la Agencia Espacial Costarricense, y estamos en camino en muchísimas otras áreas para poder avanzar, y creo que no estamos tan lejos, pero debemos trabajar y trabajar constante. Entonces sí, ese fue mi camino aquí en Rusia y seguiré haciendo. Todavía nos falta mucho. De verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros esto, de verdad es de suma admiración. Muchísimas gracias. No sé si chicas, Viviana, Valeria o Ariana, si quieren hacerse una pregunta entre ustedes, algún comentario, en este momento son libres de hacerlo. Antes de que pasemos a temas más intelectuales, yo quiero saber cuánto tiempo duró Ariana aprendiendo ruso, porque es que no me imagino lo que debe ser irse a vivir allá. Yo estoy también a unos meses de irme a vivir fuera del país, pero un país que habla español, entonces, o sea, si ya por sí es todo un tema irse de Costa Rica, no me imagino lo que debe ser irse a un país donde uno no habla la lengua y además todo es tan diferente, ¿verdad? Entonces, quiero el final de la historia, Ariana. Vieras que, muchísimas gracias por la pregunta, Viviana. Vieras que esa es una pregunta que hasta yo tampoco entiendo cómo aprendí ruso, porque aquí el proceso es así. Bueno, yo me vine con beca, en ese momento siempre he sido una mujer muy independiente, entonces, aunque tengo una familia muy grande y aunque tal vez mis papás hubiesen y podían darme la educación, siempre he sido de trabajar por las cosas que yo quiero. Entonces, el pagar por una carrera no era mi opción, entonces traté de tener una beca y con la beca me vine a Rusia. Y la beca literalmente constaba de que te pagaban los estudios y si no hablabas ruso, entonces te daban un año para hablar ruso antes de entrar a la universidad. Pero ¿qué pasaba? Que ese año se disminuyó a 8 meses. Entonces no era un año, eran 8 meses de aprender ruso. Y eran un horario, por ejemplo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, todo el día de ruso. Y claro que te ayuda a vivir en el país, ¿verdad? Porque eso como que te motiva o te exige, diría yo, a hablar ruso. Me recuerda así súper rápido, les cuento una anécdota, que como no sé hablar ruso y yo quería ir a comprar comida, entonces lo que hacía era que me aprendía la frase que iba a decir en el supermercado y lo que me iban a preguntar para poder responderle. Entonces yo recuerdo que me acordaba que la muchacha me iba a preguntar que si yo necesitaba una bolsa para mis compras. Y yo no quería quedarme ahí, ¿verdad? Porque ahí la gente se nos queda viendo como medio raro. Entonces yo dije, Ariana, acuérdese. Y así iba, hasta que ya aprendí. Y bueno, en el primer año de la universidad sí fue muy duro, porque todo es en ruso, todas las carreras, todas las clases son en ruso. Sin embargo, aquí voy. Y creo que en Costa Rica un trabajo que era en español y yo decía, no puede ser, ¿cómo me voy a poner a hacer esto? Ahora, más bien, cuando me dejan hacer un trabajo en inglés, yo soy la persona más agradecida del mundo, pero sí, es un proceso de adaptación, es un proceso de cambio, es un proceso muy bonito y para aprovechar, así que te deseo muchísimos éxitos en este camino que emprendes, Viviana, vas a ver que todo te va a salir de la mejor manera. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si alguna otra tiene alguna pregunta hacia opinión, comentarios, no, ok. Entonces vamos a proceder con las preguntas del público. En este caso también vamos a contar con 3 minutos cada una para que las respondan. La primera dice, ¿cuáles son los principales estereotipos que usted considera que deben ser superados? Empezamos con Ariana. Bueno, como hablábamos anteriormente, creo que eso, hacer diferencias entre si somos extranjeros, si somos nacionales, si somos mujeres, si somos hombres, si somos diferentes, si nos gustan los hombres, si nos gustan las mujeres, ¿verdad? Si somos de color o no.
Entonces creo que todas esas cosas principales, todos esos estereotipos, en realidad no podría mencionar un específico. Creo que todos deberían de ser trabajados, de poner por nuestra parte, de tratar de trabajar en conjunto para que justo no se tengan que hacer ese tipo de preguntas, ¿verdad? Que más bien sea como, ¿en qué podemos mejorar para que se siga con este proceso que estamos haciendo? Que no se vea esa brecha tan fuerte entre un estereotipo y otro, entre una diferencia, en que, como dicen las chicas, en que tengamos que discutir por ese tipo de cosas, porque, como dijimos, hemos avanzado, pero todavía nos falta muchísimo más, y creo que el trabajo es constante y es fuerte, pero es entre nosotros, es creo que más personal. Creo que lo que yo les decía, el cambio tiene que venir más de lugar de intentar cambiar a muchísimas personas, así de una sola vez. Tenemos que empezar a cambiar nosotros y tratar de ver eso como algo normal, algo que independientemente de la posición o de lo que seamos nosotros, yo tenga que criticar a otra persona por ser diferente. Eso no te hace menos ser humano o más ser humano que otra persona. Entonces creo que ahí va el punto y ahí va mi opinión hacia esa pregunta. Muchísimas gracias, Ariana. Seguimos con Valeria. Bueno, yo quisiera acá retomar, aunque no puedo profundizar mucho por el tiempo, pero los trabajos de Marcela Lagarde para construir, ¿verdad? Para entender cómo se construye lo femenino, ¿verdad? Porque, y lo femenino, ¿verdad? Nos referimos a la forma en que el sistema patriarcal, como lo decía Vivi anteriormente, ha caracterizado a la mujer. Eso es un proceso que lleva siglos, ¿verdad? La forma en lo que nos ha caracterizado. En historia hay un curso que se llama Historia de las Mentalidades y siempre en este curso lo que vemos es que la historia lo que hace a grandes rasgos es medir los cambios, ¿verdad? Trabaja sobre los cambios, ¿verdad? No habría historia si no existieran cambios, porque precisamente nos interesa la forma en la que se han transformado las sociedades. Entonces, en historia, en este curso vemos que las mentalidades son la variable más de más larga medición. O sea que para que pueda cambiar la mentalidad de una sociedad, de un grupo, de un colectivo, solo puede ser en el largo plazo. Y eso, pues lo digo porque pueden haber cosas, por ejemplo, como no sé, las leyes afirmativas que permiten que mujeres ingresemos con cuotas a determinados espacios, por ejemplo, la representación política. Pero más allá de esas cuotas, sigue existiendo esto que Marcela Lagarde llama el arquetipo femenino. Y son básicamente esas características, ¿verdad?, que se han construido y que nosotras hemos interiorizado, ¿verdad?, sobre lo que es ser mujeres. Y yo creo que eso tiene una limitante muy fuerte. Voy a poner una de ejemplo porque es el tema que estoy desarrollando ahorita en el marco del doctorado, que es, digamos, lo que tiene que ver con la variable de género, con la variable de economía o la economía de género, ¿verdad? Como la conocemos desde el punto de vista académico. El cuido. Voy a poner un ejemplo que para mí es muy interesante. Las mujeres tenemos una vocación de cuido. Entonces, por ejemplo, a lo largo de nuestra carrera, nosotras no estamos pensando solamente en el curso que tengo que llevar, sino que estamos pensando en que si mi mamá está enferma o en que si tengo que llevar esto, tengo que cuidar al hermano menor, ¿verdad? Y esa serie, digamos, de elementos que construyen en sí mismo un estereotipo. ¿Un estereotipo cuál? Bueno, que las mujeres somos las que cuidamos, que las mujeres somos las que asumimos el hogar, que incluso pasa en los hogares más progresistas, ¿verdad? Las mujeres tienen una carga elevada del trabajo doméstico y eso está comprobado. Hace poco el INEC sacó una medición
de cuánto tiempo le dedicábamos las mujeres a tareas domésticas versus cuánto le dedicaban los hombres, y las diferencias son abismales, inclusive en las mujeres que somos profesionales y que compartimos exactamente la misma jornada afuera de nuestras casas que nuestras parejas. Entonces, yo creo que, digamos, hay un listado muy amplio de estereotipos, ¿verdad? Que existen que recaen sobre las mujeres, pero yo quisiera como que trabajemos, porque a mí me gusta mucho la parte de comprender por qué, ¿verdad? El por qué. Esa conceptualización de arquetipo, ¿verdad? Nos ayuda a entender la construcción de esos estereotipos. Creo que, bueno, podemos pues enumerar muchos y quisiera más bien enfatizar en cómo podemos combatirlos, cómo podemos derrotar o botar, tirar esos estereotipos. Bueno, quiero retomar lo que decía Vivi, que es un tema colectivo. O sea, depositarle esto individualmente a las mujeres es digamos, es ponernos otra piedra encima, como lo decía anteriormente. Nosotros y nosotras tenemos que asumir esto como sociedad. O sea, como sociedad tenemos que entender, y aquí los hombres también tienen un papel importante. O sea, los hombres no pueden seguir diciendo, es que yo no entiendo qué es lo que usted quiere. Dígame qué hago en la casa, dígame y yo lo hago. No, porque esa distribución también implica una carga para mí. Hace poquito andábamos en un paseo familiar y yo les dije, al próximo que me haga una pregunta voy a poner una taza, una alcancía y me pagan 500 colones cada vez que me hagan una pregunta, porque era, ok, ¿qué vamos a comer hoy? ¿A dónde vamos hoy? Hasta mi mamá, y me dice, mami, es que usted es la más diligente, ¿verdad? Entonces también, a veces cuando nos quieren poner cualidades positivas, hay que poner mucho ojo, porque esas cualidades positivas nos ponen una carga mental, que esta es otra categoría también analítica en términos de equidad de género, que tenemos que tener cuidado. Entonces, bueno, hay que entender por qué desde todos los procesos de construcción académica, tanto tecnología como desde las ciencias sociales, o sea, por qué nosotros y nosotras definimos a las mujeres así. Y qué podemos hacer todos para que esos arquetipos, ¿verdad?, no nos sigan teniendo en una posición de inequidad como la que hemos tenido hasta el momento. Y sí señalar mucho, y esto quiero así como que es mi punto principal en esta intervención, es esto tiene que ser un tema público, no puede ser un tema privado, no puede quedar en la individualidad, no puede quedar a la suerte de lo que cada una pueda resolver. Tiene que ser un tema público, por ende político, para que las mujeres podamos seguir avanzando en nuestra agenda. Muchísimas gracias, Valeria. De hecho, eso que mencionaste me hizo recordar muchísimo algo que se suele escuchar un montón, y es cuando una pareja tiene hijos y entonces el papá tal vez toma un lugar y le suelen decir a la mamá como qué lindo, cómo te ayuda, cuando la responsabilidad debería ser de ambos. Entonces sí estoy totalmente de acuerdo con vos. Y bueno, procedo con la pregunta, la respuesta de Viviana, perdón. Gracias. Sí, yo quiero retomar como lo que han dicho. 3 estereotipos: el académico, el estético y el maternal. Romper el estereotipo de que las mujeres no podemos dedicarnos a el pensamiento abstracto, de que las matemáticas, la filosofía, es decir, las cuestiones más abstractas, más teóricas, más conceptuales, más analíticas, no son para nosotras. Ese estereotipo hay que romperlo, porque si no siempre nos toca hacer como la ejecución, que no estoy queriendo decir que eso no es divertido, que no está bien, pero la verdad es que también tenemos mucho que aportar en ámbitos de abstracción mucho más grandes. El segundo es cómo tienen que verse el cuerpo de las mujeres. A mí la verdad es que ese me revienta, porque es una cruz para las mujeres. El tema del cuerpo es una cruz. La forma en la que constantemente batallamos las mujeres con el peso, con que la cara se te tiene que ver de cierto modo, el pelo, la ropa, o sea, es que es una violencia totalmente constante. No hay manera de que uno prenda la televisión y no reciba violencia estética. Y el tercero, que es uno de los que yo más desarrollo en mi vida privada, pero también en mis investigaciones en el CIEM, es el tema de la maternidad. Y por supuesto que esto se relaciona con muchas otras cosas que tienen que ver con los derechos sexuales y los derechos reproductivos, pero una de las cosas que yo más desarrollo es el tema de lo que le llamo la dialéctica de la maternidad, es decir, cómo socialmente, valga la redundancia, la sociedad nos exige a las mujeres ser madres, pero cuando lo somos nos castiga.
Entonces es una ambivalencia y una hipocresía social. Y cuando vemos, digamos, a la diputada parada ahí en medio del plenario peleando porque no exista el aborto, eso está muy bien, digamos, no digo que no, pero que se le ofrezcan herramientas muchísimo más constantes y sensatas a las mujeres que decidimos ser madres. O sea, en principio, la ruptura del estereotipo tiene que pasar por el hecho que la maternidad tiene que ser una decisión. No puede ser imposición de ningún tipo, porque una maternidad que está construida a través de la imposición probablemente va a cargar violencia contra esa mujer, pero también contra el niño o la niña. La maternidad tiene que ser una decisión, pero además cuando la decisión existe, la sociedad tiene que ofrecer herramientas. Por ejemplo, mis estudiantes me han oído este cuento 1000 veces, pero para mí ha sido una lucha tenaz el tema de la lactancia, incluso como funcionaria de la Universidad de Costa Rica. Tenaz, porque constantemente he tenido que pelear contra la universidad como patrono para que respeten mis derechos y los de mi hija en torno a la lactancia. Y entonces yo digo, si así es en la Universidad de Costa Rica, ¿cómo será en una piñera? ¿Cómo será en una fábrica o en una maquila donde la obrera quiere tener su derecho a una sala de lactancia, por ejemplo? Si en la Universidad de Costa Rica, donde se supone que somos, digamos, una de las instituciones donde uno se siente mejor como empleado, eso es más o menos mentira, tengo que estar batallando constantemente para que respeten mi derecho. Y porque además, ¿se acuerdan del currículum oculto? Ha sido una batalla total que me critiquen por haber decidido ser madre porque no estoy tan comprometida con el conocimiento, como que si yo no pudiera ser mujer y madre al mismo tiempo, como si no pudiera ser mujer, madre, académica, hija, es decir, ¿por qué tengo que elegir? Yo puedo ser una excelente académica al mismo tiempo que una excelente mamá. Además, si soy una buena mamá o no, eso no es problema de la universidad. Ahí están mis evaluaciones estudiantiles, mi rendimiento académico, mis publicaciones, qué sé yo. Entonces no es justo, ¿verdad? De que la sociedad te insista, tenés que ser mamá porque si no sos mamá, entonces sos como medio mujer, lo cual es totalmente mentira. Pero además, cuando decidís ser mamá, tenés que pelearte con todo el mundo para que te den tu hora de lactancia. Tenés que pelearte con todo el mundo porque si tu carajillo se enfermó, entonces que te dejen irte a darle tete, como dice mi hija. Es una hipocresía. Y a mí me parece que romper estos estereotipos puede generar, que además va a ser una lucha tenaz, ¿verdad? Probablemente de mucho largo plazo, pero romperlos probablemente va a ser que rompamos la idea que ese es el estereotipo fundante de la mujer. No hay la mujer, hay las mujeres. Hay las mujeres y tenemos que entender que habrán algunas que quieren ser mamás, otras que no, unas que quieren ser enfermeras, otras como Ariana que quieren ser ingenieras de quién sabe qué, ¿verdad? O sea, que van a hacer quién sabe qué cosas maravillosas y que hay algunas que ojalá por decisión propia quieran quedarse en su casa, pero habrán otras que lo que quieren es no tener pareja y no tener hijos, y habrán algunas que quieren tener de pareja a una mujer, y habrán algunas que nacieron con un cuerpo masculino, pero son mujeres. Todas esas somos mujeres y todas tenemos que tener los mismos derechos. Vean que por eso el tema de género es un tema de derechos humanos. Aquí de lo que se trata es que nos dejen las oportunidades para crecer y desarrollarnos como personas igual que cualquier otra. Sí, muchísimas gracias y creo que algo que también me gustaría comentar en esto es cómo la hipocresía a veces se combina en esos ámbitos. Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces cuando a una embarazada le dicen que se ve súper linda y ya después cuando nace su hija pretenden que su cuerpo sea el mismo antes de que no tuviera los hijos y empiezan a criticarla o empiezan a mandarle este montón de cosas para que vuelva a antes, y eso también es una hipocresía y una violencia con la que la mujer tiene que vivir constantemente. Entonces, muchísimas gracias por compartir. Y además, perdón, Diana, no vas a volver a ser la de antes. Uh-huh. Entonces, si la sociedad nos sigue exigiendo que seamos las de antes, vamos a vivir una cruz el resto de nuestras vidas. Entonces, estos temas son fundamentales, digamos, principalmente porque el cuerpo es uno de los lugares donde hay más violencia contra las mujeres, incluso los cuerpos maternos. Cuando termine mi doctorado les contaré más porque sobre eso justamente es de lo que trata. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es que si en algún momento sintieron desmotivación en su campo, universidad, por ser mujer,
¿Cómo se deben superar este tipo de pensamientos para no dejar de luchar por los sueños? Empiezo con Ariana. Bueno, mi respuesta es no. No he sentido ningún tipo de desventaja por el hecho de ser mujer. Al contrario, he sentido que tengo la oportunidad de como muchas otras, de levantar nuestra voz y de tomar decisiones diferentes, de abrir caminos diferentes. Y bueno, como lo decían las chicas, y por ejemplo lo decía Viviana, tenemos la capacidad de dar vida. O sea, eso solo las mujeres, discúlpeme, pero solo las mujeres. Y así como esas cosas, les pongo un ejemplo, y es tal vez un poco descontextualizado, pero los primeros animales, ¿verdad?, que fueron al espacio fueron raza femenina. Y esto debido a un estudio de que las mujeres podían soportar más el estrés. Y a veces no nos damos cuenta de nuestras capacidades y de lo que somos capaces nosotras. Y esto de que si me siento de desventaja por ser mujer, no, siento una oportunidad, y creo que la forma en la que podríamos darnos cuenta de esto es ver cómo hemos llegado y cómo hemos luchado para llegar a tener los derechos que tenemos ahora, y de la forma en la que lo hemos hecho. Y como decíamos, y a la conclusión que llegábamos, de que todavía nos falta muchísimo que recorrer, pero somos mujeres valientes, somos mujeres decididas, somos mujeres que tenemos mucha decisión, y lo más importante de todo es que tenemos las ganas de hacer un cambio, de no conformarnos simplemente con lo que estamos viviendo o por la situación que estamos pasando, sino tomar decisiones al respecto. Y no, como lo decimos, no de manera violenta, porque a veces de esa forma no se resuelven las cosas, sino de la forma de dialogar, de hablar y de dar a entender un punto, porque en realidad así al final se mejoran las cosas. En realidad en la historia podemos hablar de violencia y de todo lo que ha pasado, pero al final la verdad se mejora, las cosas se mejoran si se hablan y si se demuestra, en lugar de estar tomando como punto de partida la violencia. Entonces creo que para mí no es una desventaja, y soy mujer, me siento feliz por eso, y apoyo a muchísimas mujeres porque sé lo que es pasar por tal vez, como hablábamos ahora, comentarios, por situaciones y demás, pero eso nos hace más fuertes al final del camino. Entonces, esa sería mi opinión al respecto. Muchísimas gracias, Ariana. Seguimos con Valeria. Bueno, tal vez quisiera empezar diciendo que el hecho de poder estar aquí sentadas virtualmente, que no es mi forma preferida, pero bueno, estamos en un espacio académico, fue producto de que mujeres a lo largo de la historia lucharon por eso, ¿verdad? O sea, nosotras no nos han regalado nada, ni nos los van a seguir regalando. Ha sido una historia larga de las mujeres para poder asistir a un aula, para poder estar sentadas recibiendo conocimiento, construyendo conocimiento, y yo creo que eso es algo que no se nos puede olvidar, y en la academia es muy fácil que se olvide, ¿verdad? Yo lo he visto porque yo como que siempre siento que tengo el corazón partido en dos y que no debería ser así. Yo he hecho una carrera académica, pero también siempre he militado en proyectos políticos, ¿verdad? Y muchas veces, hablando de lo que Vivi decía, que a uno la ponían a escoger, como que la gente dice, es que usted no es suficientemente académica porque está invirtiendo tiempo en eso, o no está suficientemente comprometida con una causa política porque usted es profesora y ya está conforme con ese privilegio de ser docente o ser académica o lo que sea. Y yo creo que no se nos tiene que olvidar que para poder seguir sentados en un aula y sentadas en un aula tenemos que defenderla, o especialmente en una coyuntura como esta, y que tenemos que seguir avanzando en nuestra agenda de derechos. Pero que eso no nos quita también que podemos invertir tiempo en seguirnos formando académicamente. Entonces, yo creo que eso es
como un contexto para plantear que yo sí creo que tenemos obstáculos para estudiar. Claro que los tenemos. Tal vez aquí a título individual, yo podría decir que provengo de un hogar donde tuve la oportunidad de estudiar, pero les pongo el caso. Yo salí de un colegio público de una zona urbano marginal y cuando yo entré a la universidad, bueno, yo empecé en el colegio y habían 23 séptimos. Salí de mi colegio y habían 3 quintos años y de esos 3 quintos años solo 2 personas entramos a la Universidad de Costa Rica. O sea, vean toda la gente que se quedó en el camino, en la cual iban, o sea, en esa cantidad de gente que se quedó en el camino iban muchas mujeres, claramente. Pero además cuando las mujeres logramos acceder a la universidad eh, pública o a estudios superiores, yo quisiera resaltar, y es algo que para mí es muy importante y lo voy a trabajar ahora en mi tesis doctoral, es el cuido. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Cómo interviene el cuido en su carrera académica? Y las mujeres siempre tenemos más responsabilidades en el hogar, siempre, siempre, incluso en los hogares más avanzados, ¿verdad? Y esas responsabilidades están ligadas con la variable de cuido. Entonces yo creo que ahí, o sea, desde mi experiencia, yo tuve muchas oportunidades porque mi mamá, además, fue universitaria y es una profesional de los 70, o sea, es una mujer que también es ingeniera, hizo camino desde la década de los 70 estudiando y me traspasó esa bandera. Pero yo, eso fue suerte, yo pude haber nacido en cualquier otro lado donde mi mamá lo que me dijera es que yo tenía que dedicarme a conseguir un esposo. Entonces creo que eso, yo personalmente creo que soy una persona con muchas oportunidades, pero que también me ha costado, o sea, me ha costado cada título que he sacado, he sudado sangre sacando los títulos y pues ahora continúo y creo que para las mujeres sigue siendo, digamos, un escenario difícil. Voy a cerrar también con un tema y es que las mujeres docentes también seguimos siendo víctimas de comportamientos violentos, especialmente en términos sexuales de los compañeros de trabajo, ¿verdad? Es un tema. Y hay otra cosa que quisiera plantear aquí, ser una mujer académica y joven, ya usted compró todos los números de la lotería para que menosprecien su trabajo. Yo he tenido grupos de compañeros de trabajo en humanidades, que es el grupo que yo y uno comparte con 3 profesores. Y he tenido compañeros que cuestionan por qué yo soy docente tan joven, que qué hice. O sea, me hacen esa pregunta tan ofensiva y yo digo, como estudiar mucho, intentar ser una buena profesora, pero ahí vamos. O sea, lo que tal vez quisiera dejar yo insisto mucho en el tema colectivo, pero también quiero, digamos, algo que para mí es muy importante es no perder la esperanza. O sea, yo soy una permanente soñadora de que vamos a cambiar y seguimos votando y como dice la consigna, que se va a caer, pero todavía nos queda pues camino por recorrer. Gracias, Valeria. Seguimos con Miriam. Bueno, la pregunta era si hemos sentido desmotivación. Yo sí, frecuentemente la siento. Me siento desmotivada cuando doy lo mejor de mí y me destaco en mi trabajo y aún así no me lo reconocen. Me siento desmotivada cuando tengo que trabajar mucho más que mis pares para que me paguen igual. Me siento desmotivada cuando camino por la calle y me acosan sexualmente. Sí, sí, la motivación es una cosa muy frecuente de la feminidad. Es decir, pero me parece que la desmotivación puede tener como 3 caminos. El primer camino es aprender a ignorar esas cosas y vivir como que si no pasaran. Ese es un camino. Yo no seguí ese camino. El segundo camino es, digamos, como lo que de una manera muy inteligente Alda Facio llama ser machiplaciente. El segundo camino es aliarse con los machos. Es decir, que para que no me agredan, para que no me torturen, para que no seguir sintiendo esa desmotivación, me quedo callada, me río de las bromas sexistas y bajo la cabeza frente al patriarcado. Ese tampoco fue mi camino. El tercer camino es el que yo tomé, que fue aceptar que la desmotivación es justa, que es un sentimiento que tenemos derecho a tener, que tenemos derecho a caernos, que tenemos derecho a llorar, que tenemos derecho a espotricar,
y que a veces tenemos derecho a enojarnos. Es decir, yo pienso en algún acosador haciéndole algo a mi hija y probablemente pierda el control, porque es mi hija, porque es mi cuerpo, y creo que eso nos da derecho a sentir enojo. Pero en esta tercera vía hay dos cosas que son muy importantes, porque la siguiente parte de la pregunta es ¿cómo podemos superar estos pensamientos? Y mi respuesta es, tenemos que aprender a que no se superan del todo, es decir, que tenemos que aprender a convivir con estas emociones de tristeza y de enojo que nos fomenta la violencia, pero que podemos hacer dos cosas que nos ayudan a lidiar con ellos, más que a superarlos, es a lidiar. La primera es el conocimiento. Y a mí me parece que es necesario que las mujeres que se sienten desmotivadas, que se sienten violentadas, estudien feminismo y se hagan feministas. Porque el feminismo es una corriente de pensamiento y una forma de vivir en el mundo que lo que plantea es dos consignas. El primero es no a la violencia contra las mujeres de ningún tipo, y el segundo es igualdad de derechos y oportunidades. ¿Quién no va a querer ser feminista? Lo que pasa es que nos venden la idea de que el feminismo es que las mujeres queremos dominar el mundo y matar a todos los hombres, ¿verdad? Y ese tipo de cosas que no vienen al caso, porque eso solo lo dice la gente que no sabe qué es el feminismo o que tiene claro qué es y no quiere que progrese. Pero cuando uno lee, uno dice, esta lucha es justa, y por eso yo soy feminista. Y el segundo camino es la organización. ¿Cómo uno supera, o más bien, cómo uno aprende a lidiar con estos desconsuelos, con otras mujeres y con otros hombres aliados, organizándonos, haciendo este tipo de actividades? Yo cuando a Valeria la conozco desde hace muchísimos años, nos conocimos cuando éramos estudiantes y estábamos en la posición en la que ustedes están ahora, no sé, hace cuánto, vale, como 10 años o 15, una cosa así, pero ahora yo en Valeria siento una aliada. A Ariana ahora la estoy recién conociendo, pero es decir, yo a Valeria la siento como una aliada. Y cuando la veo que pone cosas en su Facebook de que hace X o Y, yo siento que cuando ella crece, yo crezco. Y cuando hemos estado en organizaciones políticas, cuando hemos estado haciendo loqueras en la U, ¿te acuerdas, vale? Eso es una motivación. Cuando yo veo a mis estudiantes, ex estudiantes de farmacia que me convocan a una actividad como esta, yo digo, esto es lo que yo necesito para poder seguir adelante. Cuando yo veo a otras mujeres creciendo y cuando yo veo a algunas de ustedes poniendo en redes sociales cosas en contra de la violencia contra las mujeres, yo digo, vale la pena seguir luchando. Vale la pena seguir luchando desde las calles, desde nuestras casas y también desde nuestras aulas, porque yo ya empiezo a ver que el ambiente universitario que hay ahorita no era el que yo tuve hace 20 años cuando entré a la universidad. No es el mismo, porque hoy, ojo con esto, porque hoy a raíz de la lucha de las estudiantes, nos están obligando a los docentes a incorporar bibliografía escrita por mujeres. Eso en mi época jamás, pero eso lo hicieron ustedes, las estudiantes. Las felicito, las aplaudo y me hacen sentir que todas las cosas que yo hago todos los días tienen sentido y vale la pena, y me lleno de energía para seguirlo haciendo a una semana de entrar a clases, porque son ustedes las que lograron que nos dieran la directriz, la obligación del primer día de clases, tener que decirle a los estudiantes que el acoso sexual en la universidad está prohibida. Para ustedes como estudiantes, pero fundamentalmente para nosotros los profes, que somos quienes tenemos el poder. ¿De acuerdo? Ustedes fueron las que lograron eso. Entonces sí vale la pena organizarse. Sí vale la pena, me pasó en la UCR. Sí vale la pena, y a mí eso es lo que me saca de la desmotivación. Así que yo les agradezco infinitamente a ustedes y por eso les tengo un respeto y un cariño enorme a las estudiantes, a los estudiantes, porque ustedes hacen que uno no se agüe, honestamente. Así que eso yo lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Viviana, y Ariana y Valeria también. Acá tenemos las últimas dos preguntas. La siguiente es directamente para Ariana. Dice que cómo se llama el podcast y si nos puedes contar un poco más respecto a él. Muchas gracias por la pregunta.
Bueno, el podcast se llama Lunática Podcast. Este proyecto en sí nació por la idea de hacer que las personas salieran de su zona de confort y que fuera de un sueño lo que fuera lo que tuvieran, sino que empezaran a crear, empezaran a construir, empezaran a hacer algo por cumplir ese sueño. Básicamente, bueno, ya vamos a la segunda temporada. La primera temporada fue enfocada en crecimiento personal, en motivación personal, en las herramientas y las bases que tenemos que tener nosotros para poder organizarnos en nuestra vida, tanto en nuestro estudio, en nuestro trabajo, como a nivel personal. Amarnos, aceptarnos, creo que es muy importante. Eso lo vemos durante todo el primer episodio. Y ahorita el segundo episodio es visibilizar las historias de muchos científicos, de muchas personas, de muchos profesionales, en especial en Costa Rica, porque en realidad la primera temporada va enfocada más a costarricenses, y cómo ellos han llegado a desempeñar en su campo, no solamente relacionado al campo del espacio, sino cómo se han ellos llegado a sobresalir en su campo y cómo, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de tener que irse a vivir o no tener los recursos o sufrir muchísimos problemas en su camino, en distintas etapas que vivieron, cómo ellos llegaron ahora en el lugar en el que están y cómo ahora son motivación para muchas personas. Y porque yo siempre lo digo, ahora puedes sentirte motivado por alguien en específico. Por ejemplo, ahora la primera pregunta que nos hicieron a nosotras, que cuáles mujeres podíamos mencionar, ¿verdad? Que para nosotros eran esas figuras. Ahora nosotras somos figuras de motivación para muchas personas más. Entonces, esas personas que fueron motivación para nosotras nos ayudaron a sentirnos empoderadas, a poder seguir adelante, y ahora nosotros con ese empoderamiento, con esas ganas de cambiar las cosas, somos motivación para otras personas más. Esos participantes que están aquí en este conversatorio, créanme que están disfrutando esta conversación que estamos teniendo desde distintos puntos de vista, desde distintas formas en las que nosotros vemos las preguntas y como nos hacen el cuestionario ahora. Y somos nosotros también ahora inspiración y motivación, y como lo decían las chicas, motivamos y nos sentimos inspiradas a poder hacer un cambio, a ver que también hay personas trabajando en eso, que no somos los únicos y que si se trabaja va a ser como una cadena, ¿verdad? El cambio va a ser como una cadena y todo se va a poder llegar a que dé un fruto en específico. Entonces, sí, ese podcast, honestamente, tengo que decirlo, empezó por esa motivación que yo sentía, que sentía que sí se podía, que en realidad lo que yo estaba haciendo, y creo que también eso es a veces una cosa que tenemos nosotros, que subestimamos lo que hacemos. Entonces yo llegué a un punto en que decía, no, pero bueno, si lo que estoy haciendo es normal, no es otra cosa fuera de lugar. Llegó un punto en que lo pensé y dije, bueno, no, creo que eso es importante. Creo que hay personas que ven esto y que dicen, Ariana, se está cumpliendo algo que yo quisiera cumplir. Y digo, pero es que usted lo puede cumplir perfectamente. Entonces es un espacio, creo, en que nos abre esa puerta, nos da ese empujón, en realidad así lo decimos, nos da ese empujón para dejar de ver eso como solo un sueño y verlo como una posibilidad y verlo como que sí se puede. Entonces, más que un podcast y más que cualquier entrevista y demás, creo que es una comunidad de personas soñadoras, una comunidad de personas que saben que sí se pueden, pero que saben que sin trabajo, sin esfuerzo y sin dedicación, no se va a poder lograr lo que ellos quieren. Entonces, muchísimas gracias por la pregunta y invitadísimos a ver ahora la segunda temporada y bueno, las temporadas a las chicas para que me den su opinión, sería muy valiosa, a ver qué les parece. Entonces, sí, ahí están súper invitados. Muchísimas gracias. Ahí les pasamos por el chat el link de la cuenta en Instagram del podcast para que me empiecen a seguir. Ahora la última pregunta es con respecto a la película, ¿qué debemos dejar todos como enseñanza? Empezamos con Ariana. Con respecto a la película,
A mí me parece una película muy bonita y creo que lo principal podría decir que el trabajo en equipo, el trabajar todos juntos, el trabajar unidos por un objetivo en específico, porque en realidad vemos al final de la película que el trabajo de esas 3 mujeres fue esencial durante todo ese camino. Sin embargo, al principio se tenían dudas de lo que ellas podían ser capaces. Y toda la misión era para poder ser el primer viaje orbital de Estados Unidos, que no se hubiese logrado si una de las protagonistas, la matemática, no hubiese hecho los cálculos para la reentrada y para recuperar la cápsula. Entonces, hay una parte muy bonita y creo que es una parte que a mí me gusta mucho, que es la parte en la que el astronauta John Glenn le dice a los que estaban al mando que él no iba a estar, o sea, no iba a hacer el viaje, no iba a estar a bordo si la matemática no volvía a revisar los cálculos, porque él solo confiaba en ella, confiaba en la capacidad de ella y vio todo su trabajo durante mucho tiempo y se dio cuenta que todas las horas de trabajo que ella ponía en esa oficina, todo lo que ella se dedicaba, era más que solo un trabajo para ella, era una pasión. Al final lo hizo pensar de que la vida de él corría riesgo y que solamente podía hacer ese viaje si no se cancelaba la misión, si ella no revisaba los datos. Y ahí nos damos cuenta que, bueno, es un viaje histórico, es el primer viaje orbital de Estados Unidos, se estudia y mucho ahora, y eso fue gracias a un trabajo en equipo, a un trabajo tanto de hombres y mujeres, tanto en profesionales de todas las áreas. Y así es en muchísimos ámbitos de nuestra vida. Cuando trabajamos en equipo, cuando conversamos, cuando tenemos discusiones en diferentes puntos de vista, eso nos ayuda a crecer. Entonces creo que ese es el punto que yo más visualizaría en la película, lo que nos tenemos que llevar, que al final de cuentas es eso, valorar que como seres humanos podemos colaborar para realizar grandes cosas. Muchísimas gracias, Ariana. Seguimos con Valeria. Ok, yo anoté 4, tal vez, como aspectos que me gustaría rescatar de la peli. El primero es la sororidad, ¿verdad? Como lo decía Vivi, yo creo que de verdad lo que la mantiene a uno viva. Yo le digo a mi pareja, yo realmente es la parte que me da más tristeza de pensar si fuera hombre, pensar no tener esas redes que tenemos las mujeres. Yo le digo a él, honestamente, yo no sé cómo usted sobrevive este mundo sin tener amigas con las que verse, hablar durante horas, cafetear, llamarle y decirle que se siente mal, llorar, decirle, jale a denunciar a esta persona, escribamos este artículo. Todas esas cosas que uno hace con una red femenina. Y creo que eso yo realmente es como decía Vivi, mi tabla de salvación, ¿verdad? Y en este caso también quería aprovechar para agradecerles este espacio. Coincido plenamente con Vivi, nosotras fuimos compañeras de curso también, dimos clases juntas en generales y creo que compartimos ese amor por los estudiantes y las estudiantes, ¿verdad? Yo creo que este espacio que ustedes crean es parte de eso que lo sostiene a uno, porque la U puede ser muy violenta y sigue siendo muy violenta también con nosotras, las profes. Luego quisiera destacar la necesidad de que los hombres hagan algo. Y esto no es un ataque personal contra ninguno de los participantes, pero me quedó muy grabada la escena donde el jefe bota el rótulo que dice baño de personas negras. Y yo dije, pucha, qué importante que el hombre haga algo y que la mujer nada más vea cómo bota el rótulo, porque a veces nosotras no queremos hacer nada y queremos ver a otras personas haciéndolo porque estamos cansadas. Qué importante que el hombre bote el rótulo, qué importante que el hombre lea la introducción sobre el hostigamiento sexual en la U sin que las compañeras tengamos que insistirle que eso es un reglamento, porque me ha pasado tener que pelear con mis compañeros que por qué tenemos que hablar de eso y que lo hable yo porque soy la mujer, ¿verdad? Además, entonces el papel activo del hombre en esta lucha, activo, consciente, respetuoso, ¿verdad? Porque tampoco es que se vayan otra vez a tomar el espacio, ¿verdad? Para dirigirlo, sino que acompañen y desde su lugar hagan lo posible, porque esta lucha la tenemos, solamente vamos a hacer una sociedad menos violenta
si este tema, y aquí comparto lo que dice Ariana, lo resolvemos entre todos, ¿verdad? No puede ser una cosa solamente de las chicas. Luego quería rescatar, porque como historiadora obviamente me fui al periodo de la Guerra Fría, la década de los 60, y recordar que esas chicas estaban en una dinámica absolutamente patriarcal, o sea, la guerra por la carrera científica en el marco de la Guerra Fría fue una guerra que, o sea, fue una experiencia que dejó mucho conocimiento, pero también mucha violencia. Y es parte de las dinámicas patriarcales globales que marcan la política internacional, que es saber cuál país llevaba primero un hombre a la luna o a la órbita, ¿verdad? O sea, los contextos, no podemos olvidarnos de los contextos en los que actúan estas mujeres. Y lo digo porque yo considero que no podemos pretender que porque tuvimos o vivimos tal vez una experiencia exitosa, ¿verdad? Que obviamente sin desacreditar el gran aporte que hicieron estas mujeres, la carrera espacial fue una carrera violenta y fue una carrera que promovió la inequidad entre los países, la lucha, la agresión. Y yo creo que está bien, obviamente tuvo resultados fundamentales para la humanidad, pero también leer los costos de esos resultados, porque para mí como historiadora era imposible no dejar ese aprendizaje aquí sobre la mesa. Y tercero, el aprendizaje o la experiencia de la esperanza, ¿verdad? Yo les digo a mis estudiantes, cuando vemos cosas de la historia, me dicen, profe, pero entonces, el mundo nunca va a cambiar, va a seguir haciendo así de terrible, y no, yo sí. Y ellos, pero se ve muy difícil, lo que vemos en la historia, hay muchos elementos que se ven muy arraigados o así. Y yo siempre les digo, bueno, sí se puede. Y además de, como dice Galeano, nuestra utopía tiene que ser poder seguir caminando ese cambio y nunca vamos a llegar a un estado de perfección porque justamente tenemos una mejora constante. Entonces, recalcar la esperanza de que esa mujer pudo, no sé, yo vi cómo hicieron el cierre y cuando el juez dicta que sí puede estudiar en la universidad, yo sentí como así, como que lo que decía Vivi, ¿verdad? Uno siente realmente mucha alegría de que mujeres avancen en la historia. Y pues ya cerrar con un reconocimiento a Ariana y a Vivi, ¿verdad? Que, bueno, Ariana no la conocía, pero desde que leí que lo que hacía me inspiró un montón, y me alegró un montón que estuviera ahí, o sea, lo sentí como demasiado parte de la lucha que damos y a Vivi también por ser sé toda la lucha que ha dado siendo madre y académica, que para mí es sumamente pues admirable también su trabajo. Entonces, esa esperanza de que hay chicas como ellas y como ustedes que organizaron esta actividad y que también hay chicos acá comprometidos, como en el caso de Álvaro, que era mi estudiante en generales, que también se preocupó por este espacio. O sea, esa interacción es justo la que necesitamos. Muchísimas gracias, Valeria. Y sí, yo quería invitar a cada uno de los hombres acá presentes que de verdad lean, que se informen, que ustedes pueden ser aliados del feminismo sin tomar el protagonismo de nuestra lucha. De verdad, ustedes pueden hacerlo y sigo con Viviana. Bueno, en realidad, cuando Álvaro me dijo lo de la actividad, yo quedé más que complacida porque esta es una de mis películas favoritas. Yo soy como fan de las películas de ciencia y mujeres, y cuando se combinan las dos, bueno, mejor, ¿verdad? Además de lo que las compañeras han dicho, la escena del tipo pegándole al rótulo, ¿verdad? Bueno, eso yo creo que ya va a pasar a la historia, ¿verdad? Porque en efecto uno quisiera ver, colegas, quisiera ver a los estudiantes rompiendo rótulos, ¿verdad? Pero yo quería aportar un último elemento que tiene que ver con que la peli y lo que esas mujeres hicieron, voy a echar para atrás un poco. Yo había leído primero el libro, no recuerdo las autoras, por ahí lo tengo, de las mujeres blancas que participaron en eso. Y luego salió el libro de las mujeres negras, ¿verdad? De talentos ocultos, y luego salió la peli. Y entonces yo había leído primero el libro de las mujeres blancas y en la que solo como 2 menciones en todo el libro de estas otras mujeres. Entonces cuando salió el otro libro yo dije, qué increíble la potencia, ¿verdad? Me voy a meter aquí en el campo de Valeria, la potencia y el poder que tienen quienes escriben la historia, porque si yo me quedo solo con el libro de las mujeres blancas, yo no me entero que había mujeres negras ahí,
¿verdad? Que eran discriminadas por los hombres, pero además por las mujeres blancas, porque en el libro de las mujeres blancas no se menciona esto ni una sola vez, es muy curioso, ¿verdad? Y luego sale el otro libro que me complementa la otra parte de la historia, y por eso es que esta famosa frase, ¿verdad? De la historia dominante es la historia de la clase dominante de Marx, ¿verdad? Es decir, es muy importante incidir en la historia, pero además es muy importante recomponer cómo se escribe la historia, porque hay pedazos ocultos, hay pedazos silenciados y hay pedazos que no se cuentan. Eso por un lado. Y luego por el otro, hay que, digamos, contextualizar lo que estas mujeres vivieron en el marco de una lucha en contra de la segregación racial más amplia que había en Estados Unidos en esa época. Y aquí retomo lo de la interseccionalidad en el sentido de que quienes tenemos una sensibilidad por los temas de género deberíamos tener una sensibilidad sobre los problemas sociales en general, porque las vulnerabilidades sociales son violentas para todos. Y por eso yo siempre sostengo que a la medida en la que uno aumenta su conciencia de género, aumenta también su conciencia ambiental y aumenta también su conciencia de clase y se enerva cuando hay asesinato de personas indígenas y que quedan impunes y se indigna cuando se plantea una ley de empleo público que pretende hacer un daño no solo a los funcionarios universitarios, sino también a los trabajadores públicos en general. Y cuando nos cargaron el peso de la pandemia a las personas trabajadoras y no se hicieron esfuerzos por aumentar el aporte de los ricos y los millonarios, es que vamos todos juntos porque todas las vulnerabilidades sociales están enmarcadas, están amarradas. Y a mí me parece que eso es un aspecto esencial de la película, ¿verdad? Esta escena cuando viene una de las protagonistas con sus dos niños y ven a los muchachos negros, ¿verdad? Gritándole a la policía, no sé si ustedes se dieron cuenta, hay una mini escena, o sea, un detallito que a mí eso siempre me enerva por dentro, que es el tema de cómo la policía blanca utilizaba perros y agua, ¿verdad? Y no se diga ya balas, ¿verdad? Pero eso ya era como el final, pero como una forma de amenazar. Entonces ella viene con sus dos hijos de la mano y ve a los policías, ¿verdad? Con sus perros. Probablemente esas cosas ya no las veamos, ¿verdad? Por lo menos no aquí en San José. Pero ustedes han visto todo lo que ha pasado esta semana con el tema de la pugna que hay entre los terratenientes y las personas indígenas, ¿verdad? Y así como nos indigna que ese tipo de cosas pasen, debería también indignarnos que aquí en este país se asesine a los dirigentes indígenas y que no pase nada, como que si esas muertes no contaran. Y aquí retomo, para cerrar, algo, porque yo también traía a Angela Davis como una de mis referentes, el tema de, ella no es la que tira la idea, digamos, pero sí se apropia de la consigna, los cuerpos de la gente negra importan, ¿verdad? Y un montón de gente puso la caratulita en las redes sociales el año pasado cuando hubo asesinatos de personas negras en Estados Unidos. Eso está súper bien, por supuesto que yo también lo hice y demás, pero los cuerpos de las personas indígenas también importan. El cuerpo de Luani también importa. El cuerpo del montón de mujeres que son violadas, que son acosadas, esos cuerpos también importan. Y entonces aquí yo hago un llamado para finalizar a que tengamos no solo una apertura, ¿verdad?, a romper brechas de género, sino también a solidarizarnos con las luchas de otras personas, de otros grupos, de grupos vulnerables de los cuales tal vez yo no formo parte, pero que claro que puedo ver claramente que, por ejemplo, las personas indígenas, el ambiente, los animales sufren violencia. Muchísimas gracias, Viviana. Ahora vamos a contar con un minuto de despedida y comentario final para cada una de nuestras invitadas. Empezamos con Ariana. Bueno, primero que todo quisiera agradecer por este espacio, por la invitación y agradecerles a las chicas. De verdad que fue un gusto poder tener este conversatorio con ustedes. Igual no tenía el placer de conocerlas, sin embargo, bueno, estar estas 2 horitas, ¿verdad? Aquí conversando fue realmente muy satisfactorio y de verdad que qué bonito tener 2 profesoras que compartan esa pasión y esas ganas por querer hacer un cambio, por de verdad levantar la voz y seguir adelante. Imagínate, sería increíble. Yo ya no estoy en Costa Rica, pero si vuelvo a estudiar, las pido como profesoras.
pero increíble, de verdad, felicitaciones y muchos éxitos y muchas bendiciones en los proyectos que vengan para ustedes. Y de verdad que fue un placer compartir con ustedes. Y para cerrar, creo que el mensaje que daría, lo que podría decir con respecto a todo esto, sería que debemos de inspirar a más mujeres y deberíamos de inspirarnos de ellas, aplaudirles por los logros que tengan, por los logros que alcancen, de lugar de hacer lo que tal vez muchas veces hacemos al contrario, que es criticarlas, que es menospreciarlas por lo que están haciendo, porque estamos trabajando juntas. Y también quisiera agregar el hecho de que considero muy importante empezar a conocernos y amarnos, porque a la hora de que tenemos el amor propio, a la hora que nos conocemos y nos aceptamos como somos, aceptamos ese valor que tenemos como seres humanos y vemos el valor que las otras personas tienen, vemos cuánto valen los demás. En ese punto, créeme que ya no existe y ya no importa el color de piel, ya no importa la nacionalidad, ya no importa si es hombre o mujer, ya todos somos iguales, con distintas formas de pensar, distintas opiniones, pero al fin de cabo no somos quien para definir a nadie ni para juzgar a nadie. Entonces, creo que el trabajo empieza por nosotros, creo que ahora nos queda muchísimo que recorrer, pero por pasos constantes, siempre lo he dicho, se puede llegar, que en un punto no se vea nada y se vea que el proceso en realidad no alcanzó, que no hay resultados, no significa que nuestro trabajo ha sido en vano. Entonces, invitarlos a también empezar a hacer ese cambio a sí mismos y a continuar. Y muchas gracias por estar presentes y por escucharnos. Muchísimas gracias, Ariana. De hecho, lo que dijiste me recordó mucho a algo que dijo ahora Liliana, que se quedó como muy calado en mí, que es cuando ella crece, yo crezco. Y eso para mí fue increíble. Entonces, muchísimas gracias a las dos por compartir, bueno, a las tres. Valeria, seguís. Bueno, quisiera como despedirme con el último aprendizaje de la película, que es la esperanza. Yo creo que vivimos en un mundo muy desesperanzado, ¿verdad? Como pensamos que nada puede cambiar y entonces eso nos hace pensar, bueno, como nada puede cambiar, no voy a hacer nada. Y quería retomar una frase de Angela Davis a propósito de que fue la mujer que elegí como para presentárselas, que dice, no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Yo creo que cambiar las cosas que no podemos aceptar es una constante y quisiera plantear cambiarlas desde el amor, desde el cariño. Yo realmente creo que esa es la vía y puede sonar un poco hippie, pero de verdad yo creo que esta frase tiene mucho contenido. O sea, esos cambios no nos pueden quitar la empatía a ustedes como futuros profesionales, no nos puede quitar la empatía de que el mundo está siendo difícil para todos y que por más que sí logremos llegar a nuestra meta, nosotros y nosotras como individuos, hay otras personas que no lo están logrando y como lo decía ahora Diana, pues no vamos a ser una sociedad feliz si hay unos que estamos llegando a la meta y otros que ni siquiera pudieron arrancar la carrera. Entonces quisiera como hacer una reflexión sobre la esperanza y la empatía que para mí en este momento son fundamentales para poder seguir transformando la sociedad en la que vivimos y nuevamente agradecerles por el espacio. Realmente que un grupo de estudiantes esté reunido un sábado debatiendo estos temas, a mí se me llena el corazón de ilusión y pues empiezo el semestre con muchas ganas de seguir en esta profesión tan bonita. Muchísimas gracias. Vamos con Viviana. Bueno, primero que todo, el agradecimiento a la federación por la invitación, a las compañeras que compartieron conmigo la conversación. Creo que siempre conocer mujeres así nos llena, ¿verdad? Como de una energía muy importante y por supuesto reencontrarme con Valeria, que ahorita, vale, no me acordaba que habíamos sido compañeras de trabajo, claro, íbamos hasta Alajuela, hasta la sede de la U en Alajuela, con aquellos calores a darle clases a los estudiantes de por allá. Sí, fue el primer curso que di yo, por cierto, Vivi. Bueno, fue el primer... Sí, o sea, estos son el tipo de alianzas que uno necesita para seguir y por supuesto que compartir mesa con vos es muy importante. Y yo quería cerrar diciendo que
ya voy a cumplir 9 años de trabajar en la Universidad de Costa Rica y el curso de ética profesional para farmacia fue el primero que yo di. Y la gente de farmacia tiene dos características que yo quiero destacar para cerrar. La primera es que es gente sumamente disciplinada. Y estoy segura que la gente que no es de la UCR es exactamente igual. Son súper disciplinados, es una cosa increíble. Pero además, con una gran sensibilidad que yo quiero destacar, porque siempre, digamos, cuando recorro los pasillos de farmacia, lo veo no solo en los estudiantes y las estudiantes, sino también en las personas docentes. O sea, hay una calidez ahí. Yo me siento parte de esa facultad, aunque en realidad soy de la Facultad de Letras. Les guardo un gran cariño y quiero dejarles como reflexión final lo mismo que les digo cuando cerramos los cursos. No se olviden que ustedes eligieron estudiar una carrera de servicio. No se olviden que ustedes son farmacéuticos y farmacéuticas para servirle a la salud pública. Tienen un compromiso enorme de conservar eso como la meta final. Nos debemos, las personas que tenemos trabajos de servicio, nos debemos a los otros y a las otras. Y por favor, orienten su ejercicio profesional con la igualdad como una bandera, con sus colegas, con sus dependientes, pero también con las personas a las que van a atender, si es que se van a trabajar en la farmacia clínica, pero aunque no lo hagan y vayan a trabajar en la industrial o lo que sea, siempre todo lo que hagan al final va a terminar beneficiando a una persona que está enferma. No pierdan eso como un horizonte, no lo pierdan, porque la entrega, el compromiso que uno tiene cuando uno tiene un trabajo en el cual trabaja con personas de manera directa o indirecta, eso es esencial. Y por supuesto que el hecho de que la federación esté haciendo actividades de este tipo es elogiante, porque no todos los estudiantes están haciendo esto. Y yo comparto las palabras de Valeria porque este semestre no voy a dar el curso, pero los llevo en mi corazón, los quiero muchísimo, las quiero muchísimo. Y me han dado, digamos, una energía enorme para hacer sentir que mi trabajo vale la pena y que aporta un granito de arena a sus quehaceres profesionales. Así que les agradezco muchísimo la invitación también y por supuesto que cuentan conmigo, aunque esté ya en México, me pueden buscar en cualquier momento porque siempre estoy al servicio. Muchísimas gracias, chicas. Ahorita voy a pasar con mi compañero Álvaro, que va a explicar algo de una rifa, pero antes yo quería despedirme y agradecerles de verdad a cada una de ustedes por compartir este espacio. Para mí es un honor conocerlas y de verdad me quedo como súper motivada con cada una de sus historias y me hace muy feliz saber que hay mujeres tan increíbles como ustedes y que nos apoyamos unas a las otras siempre. De verdad, muchísimas gracias. Álvaro, voy con vos. Bueno, hola, vamos a proceder con la rifa. Entonces, bueno, lo que hice fue que cogí la lista de las personas que firmaron la asistencia y los copié en esta aplicación para generar el ganador. Entonces, bueno, la persona que resulte ganadora nos vamos a comunicar con ellos vía correo electrónico. Voy a proceder. La ganadora es Nicole Bernard Azofeifa, entonces, bueno, muchas felicidades. Y ahí la vamos a estar contactando vía correo electrónico para que pueda retirar su premio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Esperemos que este conversatorio haya sido de sumo provecho y nos vemos en el próximo Cineforo. Gracias a todos y a todas. Hasta luego, gracias.